explicar también a la propuesta que tiene Izquierda Unida sobre todos los temas ambientales y que lleva en su programa. Y yo, simplemente a modo de entrada, digamos, de esta rueda de prensa, decir que se están conociendo, desde que yo recuerdo, la verdad es que no recordaba tantas encuestas sobre lo que puede pasar o lo que se espera que pase el 20 de noviembre. Ante tanta encuesta y ante estos últimos días de campaña, nosotros vamos a seguir empeñados y vamos a pedir incluso a toda la gente de la izquierda que redoble su esfuerzo y su compromiso para que Izquierda Unida, la izquierda plural, tenga unos resultados a la altura de las expectativas que tenemos y que conocemos hoy e incluso mucho más allá. Es necesario, por tanto, redoblar ese esfuerzo de aquí a final de campaña. Tenemos que llegar a más ciudadanos, además de consolidar el apoyo que ya tenemos, ganarnos la confianza de muchos más ciudadanos que hoy no tienen decidido aún votar a un partido determinado. Y ante nosotros se muestra un reto y una gran oportunidad ante la gente de izquierda. El reto es conseguir trasladar el descontento de la calle, el descontento de muchos ciudadanos, de miles y miles de ciudadanos que se están movilizando día a día en nuestras ciudades, trasladándolo al Congreso de los Diputados, con un grupo fuerte, coherente y que además lleve las políticas, esas políticas de descontento y de indignación al Congreso de los Diputados. Y tenemos también ante nosotros una gran oportunidad. Y la gran oportunidad pasa por forjar un frente social y político que sea capaz de plantar cara y de hacerle frente de forma, diría yo, incluso contundente, si cabe, a las políticas bipartidistas, neoliberales y de imposición capitalista que estamos sufriendo hasta la fecha, sobre todo en estos 2 últimos años. Y un llamamiento importante. Es fundamental que mantengamos la confianza de los ciudadanos de izquierdas que la manifiestan en las encuestas, la manifiestan en los actos, incluso la manifiestan trabajando y ayudando a esta campaña de la izquierda plural. Pero hay un mensaje claro en estos últimos días. La gente de izquierdas tiene que tener claro, así lo queremos transmitir, que su voto no debe servir para maquillar resultados electorales de ningún candidato y de ningún partido que haga, defienda y aplique políticas de derechas. Yo creo que eso es un mensaje claro que deben recibir todos los ciudadanos, por lo menos la gente de izquierdas y que tenga duda en votar. Ni quedándose en casa, ni apostando por candidatos que no defienden políticas justas y alternativas y que no las aplican, creemos que se actúa de forma adecuada. Y por mi parte nada más, dejar la palabra o bien a Antonio o a José Luis, lo que vosotros consideráis. Buenas tardes, gracias por vuestra presencia. Como sabéis, el sistema capitalista es un sistema de producción que busca el crecimiento, porque sí, sin ton ni son. El crecimiento por el afán de crecimiento, y lo que hace es depredar y destruir la tierra, destruir el medio ambiente. Nosotros abogamos por otro tipo de políticas, no desde ahora, sino desde siempre. Izquierda Unida ha propuesto políticas de conservación de la naturaleza, de acabar con las centrales nucleares, políticas de fomentar la agricultura ecológica. Eso está en nuestro programa. Y además también está en nuestro programa fomentar el empleo verde. Y eso incluye pues, la reforestación, incluye el uso de energías limpias, energías verdes. Todo esto, ya os digo, está en nuestro programa. Y bueno, pues para eso os hemos convocado aquí. Tenemos aquí al especialista, al señor Ordóñez, y le voy a ceder la palabra porque creo que es él hoy quien tiene que explicar todo esto y que lo va a hacer muy bien. Así que... Bueno, buenas tardes. Como ya os han dicho que soy el responsable de la política ambiental de Izquierda Unida, desde el punto de vista de la elaboración colectiva, programática
que tenemos en este caso, además, como os decía Daniel, estamos formando, ya para estas elecciones va ese bloque, estamos formando un gran bloque de la izquierda española que permita, dentro del juego pequeño que admite la ley electoral que tenemos, conseguir un gran grupo parlamentario que pueda hacer un gran trabajo en estos próximos 4 años. En ese bloque sabéis que hemos incluido, hemos logrado que se unan a la idea y al trabajo, no solo electoral, sino también en los movimientos sociales y también en la elaboración programática, en la generación de iniciativas, de criterios, de valores a plasmar desde nuestra organización a la sociedad. Hemos conseguido tener a los verdes con nosotros. Justamente ayer en París tuvieron su 4º Congreso Europeo y renovaron los verdes, la Confederación de los Verdes, que es el nombre que tiene en España, renovaron el seguir siendo, son miembros fundadores, el seguir siendo miembros del Partido Verde Europeo, porque había un movimiento, que sabéis que aquí se plasma también en estas elecciones, había un movimiento de intentarlos marginar en el Partido Verde Europeo. Pues no han conseguido marginarlos y además es muy probable, todos lo deseamos así por el bien de la sociedad española, que justamente la Confederación de los Verdes, estando junto a Izquierda Unida y a la Junta Aragonesista y a Iniciativa per Catalunya, en ese grupo parlamentario justamente puedan ser no solo la representación del Partido Verde Europeo en España, sino al mismo tiempo una auténtica representación en el Partido Verde Europeo de la política verde española. Eso desde un punto de vista de nuestro nombre, Izquierda Unida a los Verdes, la izquierda plural. Bien, pues en estas elecciones nuestro programa, en el ámbito de la ecología y el medio ambiente, aunque en política se suele hablar siempre eso, exclusivamente medio ambiente, el término de ecología para nosotros es muy importante, no solo por el aspecto académico, sino porque justamente los criterios de la ecología política es la base de nuestra propuesta. Nuestra propuesta lo que viene a buscar, en estos momentos además de crisis es aún más necesario, de crisis que, como sabéis, está provocada por el gran capital en su intento de crecimiento continuo, como decía Antonio, y de tratar de aprovecharse de los recursos naturales de cualquier manera. Un detalle en eso, de cualquier manera. El motor de combustión interna, que se ha estado potenciando durante centenares, casi ya de años, es un derrochador de energía, de la cantidad de energía que metemos en el combustible en el depósito, solo aprovecha del 60 como máximo al 85% como mínimo. Es decir, aprovecha muy poco. Los mejores motores solo aprovechan el 60% de energía. Hemos estado tirando energía, perdón, lo he dicho mal, ahora me doy cuenta, aprovechan como máximo el 40%, tiramos el 60%, es decir, hemos estado una energía que le ha costado a la naturaleza, a la geología, miles de millones de años formarla, nosotros la hemos estado pasando a calor, porque la mayor parte de la energía que metemos como os digo, el 60% la pasamos a calor en los mejores motores, en los peores pasamos a calor del 85%. Ahora he corregido las cifras que estaba dando. Pues eso es el sistema que precisamente ha dado lugar al calentamiento climático en el que estamos. Bien, pues nuestro planteamiento es vivir mejor con menos. Eso es lo que propone nuestro programa, vivir mejor con menos. Para ello nos centramos en 5 prioridades. Una, la planificación territorial, el reequilibrio de nuestro territorio y de nuestra presencia, de la presencia de los seres humanos en el territorio. Es decir, somos contrarios a las grandes aglomeraciones urbanas, por ejemplo, la conurbación o gran aglomeración urbana de Madrid tiene
unos 8 millones de personas, está en un lugar físico donde es imposible alimentar y darles cobijo adecuadamente a esa cifra de 8 millones de personas. Tenemos otra gran aglomeración en Cataluña, tenemos otra a lo largo de la costa del Mediterráneo, tenemos otra en la fachada atlántica de Galicia. Eso lleva a distorsiones enormes, a una polarización de la sociedad muy fuerte, pero además es que estamos alimentando con ello una polarización no solo en la península, no solo aquí en España, sino en Europa, y no solo en Europa, sino en todo el mundo. Esa polarización corresponde, es paralela a la polarización que en la sociedad hay entre poseedores y desposeídos, o pobres y ricos. Bien, pues ese es uno de los aspectos. Ahí trabajamos por una red de ciudades medias, por tanto, porque ciudades como Albacete, ciudades como Valladolid, tengan mucho mayor protagonismo que el que les da la política territorial del bipartido. La otra posición relacionada directamente con esto y en el mismo terreno es el alquiler social de la vivienda. El engaño, tratando de conseguir grandes beneficios en la banca, el engaño que hemos tenido, que ha llevado a la explosión de la burbuja inmobiliaria, es precisamente alimentar esa polarización de pobres y ricos que os decía antes. Sin embargo, la solución al problema de vivienda realmente existente, porque debido a los precios que tienen, las personas que necesitan vivienda no la pueden comprar, nuestro planteamiento es que sea un alquiler, además con carácter social, es decir, que se alquile a quien más lo necesita y en las condiciones de capacidad adquisitiva de asequibilidad. En fin, el caso es que se adapte a las necesidades de quien más lo necesita. Ligado a esto, nuestro otro planteamiento muy íntimamente ligado a esto es el transporte sostenible. Hemos planteado en el periodo anterior una ley de transporte sostenible, no salió adelante. Seguiremos trabajando en ello, no solo en la ley, sino en la movilización social. En la movilización social, aquí tenemos a Eugenio, ahora está ahí medio escondido, trabajamos precisamente en una coordinadora estatal en defensa del ferrocarril público y social, defendiendo la movilización social en defensa del transporte sostenible. ¿Qué buscamos? Tenemos un lema para ello: a pie, en bicicleta y en tren. ¿Qué buscamos con eso? Buscamos la proximidad, buscamos que se tenga el trabajo, que se tenga el sitio de comprar, que se tenga el hospital, que se tenga la escuela, que se tenga el instituto, que se tenga la universidad a una distancia muy próxima, que no necesite una gran cantidad de transporte. Por lo tanto, ese transporte sostenible, una de sus bases es reducción de la necesidad de transporte. Como veis, va totalmente ligado a la planificación territorial de reducir las grandes aglomeraciones urbanas y pasar a una red de ciudades medias con una posibilidad enorme de utilizar la marcha a pie y la bicicleta. Y luego, ¿por qué decimos tren? Porque tren, desde el punto de vista del transporte motorizado, que necesita motores para el desplazamiento, es justamente el más ecológico. Es justamente aquel que para una misma cantidad de transporte ocupa menos suelo, necesita menos energía. Tiene muchas más posibilidades de que los vehículos puedan ser reutilizados, si se venden completos, que se suele hacer, a otros estados, o incluso que su composición, sus elementos puedan ser reutilizados en parte, los motores, las puertas, las ventanas, e incluso que aquello que al final de su vida útil haya que desechar pueda ser reutilizado como materia prima para otros aparatos. Toda esa función la tiene el tren, que el automóvil no la tiene, aparte del problema que os he contado antes del motor de combustión interna. Y cuando decimos también el tren, es que estamos diciendo transporte público colectivo. Por lo tanto, no somos contrarios al autobús. Eso sí, recuerdo una anécdota aquí en Castilla-La Mancha, que justamente cuando salimos
desde esa defensa del ferrocarril, salimos haciendo una propuesta concreta con una inversión pequeña de generar una red regional en Castilla-La Mancha, una red ferroviaria. Al día siguiente o a los 2 días, no pasaron muchas horas, el gobierno de aquel momento, que era de Bono, salió con los autobuses que conectaban cada una de las capitales de provincia con Toledo. Se salieron con una salida, en lugar de transporte público colectivo ferroviario, salieron con una salida de transporte público de carretera. Nos pareció mal en el sentido de no aprovechar la iniciativa que les planteábamos, que con muy poca inversión, mucho menos que lo que se han gastado en autopistas como la de los viñedos y otras cosas. Bueno, yo le llamo autopistas a todas, porque son con o sin peaje, pero autopistas. Pues en lugar de aprovechar la iniciativa y la propuesta que les hacíamos, era una propuesta, un proyecto, habría que luego trabajar todos los aspectos, pues en lugar de eso volvieron a apoyar la carretera frente al ferrocarril. Y esto, el siguiente paso dentro de nuestras propuestas es el modelo energético. Ya os estoy diciendo que precisamente apoyamos a pie en bicicleta y en tren, entre otras cosas, por el ahorro energético, pero no solo queremos el ahorro, queremos que el modelo energético esté basado en unas energías y en un uso de las energías que permita no el despilfarro del motor de combustión interna, sino precisamente un mejor aprovechamiento de la energía. Pero además es que queremos generar otro tipo de forma de producir energía eléctrica de una manera descentralizada. Y entonces nuestra propuesta se concreta en fotovoltaica en techo, como si fuese un aparato electrodoméstico más, no con la complejidad que tiene tanto normativa como administrativa en estos momentos la instalación de fotovoltaica en una vivienda o en un polideportivo o en un almacén o incluso en una factoría, pero sobre todo en las viviendas, y sobre todo en las viviendas individuales, que en el mundo rural son las más normales, las más comunes. Buscamos precisamente, como ya lo hemos podido hacer, porque además hemos hecho como organización política, hemos hecho este trabajo en la provincia de Granada, desde la Diputación Provincial, que éramos responsables de esta faceta, desde la Agencia Provincial de la Energía de Granada hemos hecho mucho trabajo en este sentido y hemos demostrado que es factible. Eso sí, ¿qué nos dicen las Endesas y los Iberdrola? Pero es que vuestra energía, esa energía, aunque es limpia, aunque es ecológica, aunque es renovable, su fuente es permanente, está ahí el sol permanentemente dejándonos energía gratuita, es que genera irregularidades en el sistema eléctrico en su conjunto, en la red de transporte y distribución. Claro, lo sabemos, pero precisamente les hemos demostrado que con mini redes inteligentes, es una palabra que no describe mucho, pero bueno, con mini redes bien preparadas para recepcionar esa energía y para luego transportarla y distribuirla en ámbitos municipales y comarcales e interrelacionadas esas mini redes unas con otras, resulta que puede funcionar el sistema sin necesidad, o sea, superando a esas producciones centralizadas de energía y luego distribuidas con una pérdida enorme. El transporte de la energía eléctrica tiene unas pérdidas muy altas en el transporte, pues evitando precisamente eso. Ese modelo energético, como veis, está basado en la fuente principal de energía que tenemos, que es el sol, y al mismo tiempo en una gestión muy de autoabastecimiento, con lo cual no os quiero contar, pero lo podéis deducir inmediatamente o inducir, que dejamos de ser dependientes de esa forma tan enorme, que somos dependientes del petróleo, que no tenemos y que tenemos que comprar fuera, y es uno de los problemas de nuestra, entre comillas, balanza de pagos. Luego, otro de los aspectos, el cuarto de estos 5 es la gestión pública del agua. Nosotros estimamos que la unidad de cuenca debe ser el elemento básico para la gestión, pero la unidad de cuenca no la entendemos como la entienden las confederaciones hidrográficas.
Nosotros precisamente entendemos que las confederaciones hidrográficas tienen que dar un vuelco enorme, tienen que dejar de ser un nido de ingenieros de caminos, entre comillas, es decir, solo de ingeniería de oferta, y tienen que tener una gran participación de la ciudadanía, una gran participación de la universidad, una gran participación de las administraciones públicas, de tal forma que no solo gestionen, como intentan hacer las actuales confederaciones hidrográficas, el agua que corre, sino el ecosistema que es cada una de las cuencas. Son un ecosistema completo dentro del ciclo completo del agua, donde hay que tomar en consideración las fuentes o manantiales, las lagunas u humedales, que a veces no, el agua no se llega a ver, pero el agua está sin verse, pero está ahí mismo, y también la que corre. En vuestro caso, además, tenéis un ejemplo precioso, ese Guadiana que desaparece y aparece, que demuestra que la unidad del agua, de la que corre, de la que es superficial y de la que es subterránea o acuífero, es la misma agua. Pues este trabajo es el que queremos que se hagan de esas nuevo tipo de confederaciones hidrográficas, que no podrían llamarse así, pero hay legislación ya suficiente, y además tenemos una directiva europea que en este caso nos es muy útil, que es la directiva Marco del Agua, con unos conceptos también económicos muy interesantes para una buena gestión pública, porque evidentemente es un recurso público, que es un derecho humano a su vez, y nosotros queremos que tenga una gestión pública, no que se convierta el agua, igual que en parte el suelo, en una mercancía. No queremos eso, queremos que sea un recurso público y además gestionado públicamente. Y luego el quinto aspecto es la agroganadería ecológica, familiar y de proximidad en el sentido de la comercialización, con soberanía alimentaria. Aquí tenemos en este momento, también para lo del agua, porque sabéis que uno de los grandes usos del agua es el regadío, tenemos en este momento un punto clave, que es la política agraria de la Comunidad Europea, la PAC, la Política Agraria Común, donde habrá que trabajar, y desde ese grupo parlamentario que es en el Parlamento Español, procuraremos ayudar a nuestra gente en el Parlamento Europeo para trabajar muy seriamente por esa agroganadería ecológica. Y esto es un resumen rápido de lo que nos planteamos. Esto lo planteamos, como decía Antonio, dando posibilidades, precisamente esta forma de gestión y estos objetivos dan posibilidades de mucho empleo verde, dan esa posibilidad a todas las sociedades de vivir mejor con menos, con lo cual logramos romper las tendencias actuales de incremento del consumo de recursos naturales, de incremento de las emisiones de gases con efecto invernadero y de precarización en el trabajo.